El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Conducción, Jaime Salazar. Bien, ya estamos en las 7 de la mañana, 58 minutos, amigos y amigas. Buenos días. Estamos iniciando una nueva semana de labores, el 15º, 2 semanas ya de paralización por parte de la CONAIE y organizaciones sociales que se han sumado a esta medida. Vamos a tener en pocos minutos más una entrevista con el doctor, el abogado Luis Vázquez. Bueno, ya conocemos más respecto de sus títulos, el magíster, ¿no? Sí, disculpas, Luis. 7:58, hasta ingresar a dicha entrevista, vamos a conocer titulares de la prensa a nivel nacional rápidamente. Ecovisa, el CNE, actualiza el diseño de la papeleta para la consulta popular y el referéndum 2025. La ampliación del feriado trae incertidumbre en Imbabura por el tema del paro, incertidumbre en el sector turístico, ¿no? Sector comercial también. Noboa responde a la CONAIE y anuncia reducción del IVA al 8% para feriados del mes de octubre y noviembre. El Universo. Las protestas se acercan y Quito se blinda. Grupos sociales se activan en las calles y el gobierno prepara a la fuerza pública. Queremos paz y diálogo en Imbabura. Las pérdidas ascienden a $42 millones tras 14 días de bloqueos de las vías por manifestaciones. Primicias de Quito, el paro cumple 15 días en Ecuador. ¿Cuánto más durará este duelo entre el gobierno y la CONAIE? Es la pregunta que hace Primicias. Expectativa. Pavel Muñoz, alcalde de Quito, dice: Quito no será rehén ni de errores ajenos ni de ninguna amenaza. Esto ante el anuncio del presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, de tomarse Quito si es que el gobierno no atiende sus pedidos. Trabajadores del sector público tendrán navidades adelantadas. Se adelanta el bono navideño al mes de noviembre. Pues bien, vamos a conversar en los siguientes minutos con Luis Vázquez en este diálogo para hablar de la situación precisamente que vive el país en estos momentos. Enseguida, en expectativa. El informativo Aquí y Ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Bien, ya estamos con el magíster Luis Alejandro Vázquez, abogado, y con quien vamos a conversar sobre la situación que vive el país y también acerca de la justicia indígena, ¿no? Los alcances y cómo choca a veces con la justicia ordinaria, sus competencias, ¿no? La primera inquietud tiene que ver con la protesta social. Preguntamos, claro que es legítima, el derecho a la resistencia, parece estar en la Constitución, este derecho a la resistencia, pero de allí hay un solo paso para el tema de la violencia también. Buenos días, Luis Alejandro, bienvenido. Buenos días, estimado Jaime, qué gusto saludarle a toda la audiencia de Periódico Expectativa, poder conversar respecto a estos temas que están sacudiendo al país y que nos preocupan porque necesitamos que el país prospere, que el país trabaje, de alguna manera se desarrolle, pero este tipo de paralizaciones estancan toda actividad comercial, profesional, turística, y esto afecta a todas las provincias del país. Incluso afecta al sector turístico, es una cadena de afectaciones, no solamente al sector campesino, afecta al sector comercial, al sector turístico. Hablaban de $42 millones, los empresarios turísticos, que está afectando a la provincia de Imbabura. ¿Cuál sería una salida
a este gran inconveniente que se vive ya por tercera ocasión. Primero fue en el gobierno de Moreno, luego en el 2022 de Lazo y ahora con Noboa. ¿Por qué estamos cayendo siempre en estos hechos de protesta que son legítimos, pero que a veces devienen en hechos de violencia? Bueno, Jaime, yo tengo que manifestarle lo siguiente, y es la preocupación más grande que esto surge por la eliminación del subsidio del diésel, que prácticamente de 1,80 pasa a 2,80. Si bien es cierto, según las fuentes del gobierno, se estaría haciendo un ahorro de 1.100 millones como tal. De parte de la ministra de Economía se ha manifestado que existiría una inversión en otros tipos de situaciones, en otro tipo de gastos como tal que tiene el gobierno, que estaría invirtiendo este valor como tal de la eliminación del subsidio. Esto también conlleva hacer una reflexión de que, si bien es cierto, tenemos el derecho a la resistencia en la Constitución de la República del Ecuador frente a las decisiones del poder, pero esta llamada protesta social ha sido deslegitimada, y se ha deslegitimado al momento en que ciertos sectores políticos han entrado a aprovecharse de la protesta social. Siempre existen estos oportunistas que han querido, a través de ciertos aspectos políticos, desestabilizar al gobierno de turno, y esto hemos visto, como tú has manifestado, en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lazo y actualmente con el presidente Daniel Noboa. Tengo que manifestar que al momento en que ya se ve que la sociedad está en caos, pues ya no podemos hablar de una protesta social pacífica. Cuando estamos viendo que entran a un cuartel de una forma violenta de la policía en el cantón Otavalo, incineran patrulleros, posterior a ello atacan a un convoy que supuestamente se lo ha manifestado que es de carácter humanitario, y también tratan de derribar a un helicóptero con un cierto tipo de armas que incluso conllevan a lanzar que de alguna manera voladores a las hélices de un helicóptero. Estos son atentados terroristas. Estas situaciones conllevan a una preocupación de cómo nos encontramos como sociedad, qué es lo que está pasando, por qué razón se están infiltrando ciertos grupos en la protesta pacífica, o es que acaso existía un conocimiento previo de que todo esto iba a pasar. Esto es bastante preocupante. Imagínate el nivel de violencia en el que ataquen a una señorita que está transitando una motocicleta en el cantón Otavalo y agredan con una punta de acero en el pie a una ciudadana que no tiene nada que ver con la protesta supuestamente pacífica, hace de que se cometan ciertos delitos, y los cuales debemos decirlos desde ya, que debemos analizar ciertos tipos penales. Por ejemplo, la instigación, ¿quién está atrás de esto? ¿Quién está llamando a la protesta? ¿Quién está llamando a la violencia? Por otro lado, estamos viendo que nos encontramos ya con un periodo electoral que ha iniciado, convocado por el Consejo Nacional Electoral, para el tema de la constituyente, la consulta popular, y también para el referéndum, para ciertas preguntas que se han planteado, que hablaremos más adelante, Así es. pero que esto conlleva a que ciertas personas, ciertos dirigentes se aprovechen de esta protesta social para desestabilizar al gobierno de una forma inadecuada. Además de eso, también tengo que manifestarte que hemos escuchado al señor Vargas manifestar que llegarán a Quito. Primero, unos días la narrativa era que al señor Arauz supuestamente le declaraban presidente plurinacional, y posterior a ello, ya que quiere el señor llegar a Quito porque van a ver las últimas consecuencias del paro. Entonces, ahí estamos viendo que existe una lógica política atrás de todo esto. También se han visto que se han filtrado audios de ciertos actores políticos, incluso de la provincia, que estarían involucrados en temas del paro como tal, a generar este financiamiento. Esto tendrá que investigarse, ¿no? Porque ahorita prácticamente solo hablamos de presunciones, no estamos hablando de certeza porque no se ha dado a cabo una investigación. Esto tendrá que llevarse en el marco del debido proceso y con una investigación bastante objetiva, viendo lo que el fiscal del caso analice tanto los elementos de cargo como de descargo y determine de que si existe una cierta participación y posterior a ello una responsabilidad de ciertos actores políticos que hayan estado involucrados supuestamente en este paro nacional, ¿no? Entonces, bastante preocupante hacia dónde vamos. Claro, en este contexto, Luis Alejandro, ¿dónde están los límites de la justicia indígena? ¿Hasta qué punto puede actuar la justicia indígena sin afectar los derechos o competencias de la justicia ordinaria?
Ya, perfecto. Bueno, hace pocos días vimos un tema bastante peculiar que nos llamó la atención, y es que cuando fallece el señor Efraín Fuentes, si no me equivoco el Efraín Juárez, sí, nombre, sí, sí, fallece un comunero de Cotacachi, de Cuicocha como tal, supuestamente supuestamente porque se había un impacto atacado de con un bala, ¿no? arma como tal, ¿no? Sí, Un impacto de bala. En base a eso, comienza esa retaliación entre las comunidades indígenas también con el ejército ecuatoriano, en donde deciden trasladar a un grupo de militares a sus comunidades para que posterior a ello hacer supuestamente de pedir disculpas y también proceder a esta justicia indígena, ¿no? Entonces aplicar aquí la viene la justicia discusión. indígena, claro. Claro, aquí viene este rollo o este dilema frente a este tema, porque la justicia indígena, si bien es cierto, está reconocida en la Constitución, este ejercicio de alguna manera está en la Constitución de la República del Ecuador, pero no es para todos los ecuatorianos, ni tampoco se los puede emplear de una forma inadecuada, porque existen límites. Existen límites, esto lo dice la misma Constitución de la República del Ecuador, que se debe aplicar dentro de determinado territorio y de determinadas personas como tal. También existen casos de la Corte Constitucional que ya ha analizado, como el caso de La Cocha, como existen otros casos que se han ido desarrollando a pasar al pase del tiempo como tal, en donde si bien es cierto, la justicia ordinaria es la que debe tomar conocimiento de ciertas causas. Yo no sé por qué razón se está hablando de una supuesta retención de los militares cuando en verdad hay que hablar las cosas como son. Una persona que conlleve al traslado a otra persona y se le prive de la libertad, estamos hablando de secuestro. Y si bien es cierto, la retención es un verbo rector del secuestro, más no es del acto como tal. Entonces, aquí hay que hablar las cosas como son. Y debe haber una sanción para estas personas como tal una vez que se investigue, porque no es coherente de que a una persona le priven de la libertad a un grupo de personas, por ciertas personas que se están enfurecidas, que pueden hacer cualquier tipo de situaciones que pueden incluso llevar a excesos de la justicia indígena. Entonces, esto hay que decir las cosas como son, hay que tomar seriedad que cuando se aplica, cuando no se aplica la justicia indígena, y para eso existen incluso sentencias que la misma Corte Constitucional ha fijado para establecer un control frente a ello, porque muchas veces pueden incluso conllevar atentados contra la dignidad humana y a los derechos humanos. La justicia indígena es prácticamente reconocida en la Carta Política, pero no hay límites, en qué sectores se pueden aplicar, bajo qué códigos, bajo qué parámetros, a veces por el sentimiento, por genio de quienes deciden en la comunidad castigar o no, en fin. Es decir, no hay normas, no hay códigos, no hay reglamentos, se aplica y se aplica. Entonces debería esto estar Bueno, escrito, aquí te tal hago como una interrupción, existe en la ley indígena. estimado Jaimito. Te hago una interrupción. Sí existen límites, y es más, se han fijado en sentencias de la Corte Constitucional, por ejemplo, en sentencia 113-14-CC del tema del caso La Cocha, cuando incluso hubo un atentado contra la vida y se analizó que la vía ordinaria a ver, se analizó el principio Nevis in idem, es decir, que no se puede juzgar dos veces por la misma causa. Y también la sentencia número 384-20 JH, el H25 de la Corte Constitucional, en donde también, si bien es cierto, se reconoce la justicia indígena, pero deben existir límites, es decir, que no se puede aplicar a cualquier persona, sino a las personas que son exclusivamente en su territorio. Esto también se ha ido desarrollando Es dentro decir, del alguien que incursiona en sus territorios debe ser juzgado por la justicia indígena. Así es. cual que las personas que están dentro de los territorios, Alguien pero que llega a los una vez territorios. que lleguen a los territorios que se cometan ciertos ilícitos, se podrán estar siendo eh, a- prácticamente metidos a la justicia indígena, pero no llevar a una persona a que sean parte de la justicia indígena. Entonces, hay que aclarar ese tipo de situaciones. Y también es dentro de su territorio, con sus personas, con los miembros de su comunidad. ¿Cómo se trata de justificar que a militares se les quiera impartir justicia indígena cuando a estos militares se les está secuestrando para hacer algo en contra de su voluntad, se les está privando de la libertad? Sectores indígenas, dirigentes y simpatizantes de la CONAIE señalan que no fue un secuestro, que es una retención.
¿Cuál es la, Eso han justificado cómo es la ciertos diferencia? sectores académicos también, eso han justificado, pero ya estamos hablando que la retención, el hecho de retener es un verbo rector del delito de secuestro. Entonces, como supuestamente existe esa retención indebida, aquí prácticamente estamos hablando de que se estaría configurando el delito de secuestro. Entonces, no se puede tratar de justificar lo injustificable. Ya, también señalan los dirigentes indígenas, entre ellas Sila Castañeda, que es de Imbabura, manifestando que los hechos de violencia no son protagonizados por los comuneros ni por los representantes de las nacionalidades, sino por infiltrados. ¿Cómo controlar esa situación? Porque ni ellos saben quiénes están en la protesta. Allí dicen ellos que son infiltrados. Entonces, ahí, ¿cómo establecer la culpa, la responsabilidad? Bueno, esto es bastante paradójico, digamos así, e incluso preocupante, porque se ve, ¿no?, que incluso ciertas personas extranjeras han estado introducidas dentro de la protesta social, y incluso ya existe un argentino que está por ser deportado porque se fue aprendido en delito flagrante en el cantón Otavalo, quien estaría también dentro de estas manifestaciones. Ahora, claro, muchas veces estas protestas sociales son aprovechadas por ciertos actores, los cuales tratan de deslegitimar esta protesta a través de actos de violencia que conllevan al caos. Y no solo al caos de una sociedad, sino también al daño al bien ajeno, a la paralización de los servicios públicos. Y como ya nos encontramos también en este tema de la consulta popular y el referéndum, nos encontramos en época electoral, lo que también se quiere, de alguna manera, por ciertos actores también estarían incurriendo en el delito de rebelión, que es que la persona que se alce o realice acciones violentas que tengan como objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o el derrocamiento del gobierno legítimamente construido sin que ello afecte al legítimo derecho a la resistencia, será sancionado con 5 a 7 años de privación de libertad. Asimismo, la persona que realice uno o varios de los siguientes actos será sancionada con pena privativa de 7 a 10 años. Ponga atención, estimado Jorge. Se levanten armas para derrocar el gobierno, dificultar el ejercicio de sus atribuciones, impida la reunión de la Asamblea Nacional o la disuelva, impida las elecciones convocadas, impida las elecciones convocadas. Pongamos mucha atención aquí. O promueva, ayuda o sostenga cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado. Entonces, aquí el hecho de amenazar que yo llego a Quito, que yo voy a acabar con Quito, que yo voy a ver que voy a paralizar este tema de la constituyente, que aparte de eso yo quiero de alguna manera declarar un estado plurinacional porque el presidente supuestamente no está en Carondelet. Este tipo de narrativas o discursos trillados no van. Se aplica la ley y se sanciona a esa persona que quiera atentar contra la seguridad del Estado y el orden constituido. Era importante en este marco de protestas, de inseguridad en el país, convocar a una asamblea constituyente, Luis Alejandro. Bueno, el tema es bastante polémico porque la sociedad se encuentra polarizada. La sociedad se siente resentida, unos contra otros, unos quieren trabajar, otros están haciendo las manifestaciones. Existe una minoría la que está paralizando el país, porque no es que sea todo el movimiento indígena. Es importante respetar a estas comunidades, pueblos y nacionalidades. No todos están generando digamos, del caos dentro de nuestra sociedad, pero sí existen unas minorías las cuales están atentando contra la paz y el orden público. Entonces, a estas personas habrá que investigarles, a los dirigentes, también habrá que investigarles a ciertos políticos que han estado involucrados o de alguna manera se presume que están siendo parte del caos que está sucediendo en este momento. Entonces, si bien también se debe señalar lo siguiente, estimado Jaime, respecto a la constituyente, existe la facultad en el 454 de la Constitución de la República del Ecuador y lo podrá ser solicitado por el presidente de la República del Ecuador a través de consulta popular. Tomemos en cuenta conceptos que son elementales en lo que es la teoría del Estado y la Constitución. El poder constituyente, el poder constituido, el poder constituyente radica en el pueblo. Es importante también señalar, como dice Jairo, que la Constitución es anterior a ella y entre todos antecede el Estado o a sus órganos o instituciones, porque son obra de su decisión. Es decir, si nos vamos a la Constituyente, el poder radica en el pueblo. Ahora, el poder constituido es el conjunto de órganos o instituciones
que nacen de esta Constitución como tal. Entonces, ¿Esta constituyente debe tener plenos poderes o no? no, la Corte Constitucional ha señalado que no puede ser una constituyente de plenos poderes. Ya se ha hecho algunos pronunciamientos, ha sido muy clara en que no puede ser de plenos poderes, razón por lo cual se deberá establecer dentro de lo que es los dictámenes que ha establecido la misma Corte. Hasta el momento ha estado el dictamen 1125 RC-25, el cual, como tal, trató de señalar de que es procedente a través de la vía constituyente, y el dictamen 11-25-RC/25B, en cambio, en este prácticamente hicieron algunas observaciones, se hicieron algunas subsanaciones y dijeron, bueno, se dispone al Consejo Nacional que se incluye en la papeleta como tal. Y actualmente, estimado Jaime, ya se encuentra el día de ayer, aprobaron incluso el desarrollo de la papeleta, cómo iría en lo que es referéndum y consulta popular. Voy a ver si puedo Habría que compartir establecer para que cuál es la aparezca. diferencia entre consulta popular y referéndum, Luis Alejandro. También es necesario señalar, ¿no, estimado Jaime, que existe una gran diferencia, porque el referéndum aplica como dentro del objeto a lo que es el texto normativo, la ley, la constitución, es vinculante, obligatorio, aprueba o rechaza la reforma. En cambio, en la consulta popular es una decisión política, administrativa y de interés público, no es vinculante. Entonces, prácticamente, aquí mira, te comparto en pantalla cómo estaría la papeleta, no sé si te aparece. No, pero bueno, ya está En publicado. la parte inferior de la pantalla puedes observar cuál fue la papeleta que está aprobada como tal. Están 3 preguntas para el referéndum y una para la consulta popular. Y ahora, Entonces, Luis Alejandro, ¿influirá esto, el tema del paro de la CONAIE, en la decisión que tome el pueblo el 16 de noviembre? es bastante preocupante porque no sabemos de qué forma se vaya a llevar a cabo esta situación, porque tú recuerdas que prácticamente son 2 años en los cuales se tendrá que analizar, votar por si queremos por la constituyente, luego elegir a los asambleístas constituyentes, luego de esto vamos a tener que aprobar o negar el contenido o el texto de la constitución que supuestamente los constituyentes nos entregan para nosotros decir, O sea, 3 queremos, elecciones. no queremos, prácticamente estaríamos en 3 momentos, y aquí es necesario analizar cómo va a estar la constitución. Y Porque 4 con el tema de la de estructura, elegir alcaldes y prefectos. 4 elecciones el próximo año. prácticamente todo se sumaría, se sumaría, ¿no? Todo se sumaría y es un gran gasto también para el Estado, pero también es necesario ver ciertas correcciones por cuanto hemos visto que la Constitución de la República del Ecuador también ha sido demasiado criticada porque ha existido el poder de turno de ese momento que hizo a su medida, ¿no? Y también por eso existen ciertos vacíos legales, existen ciertos vacíos, incluso estructurales. Hemos tenido un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que ha brillado al baile del poder como tal. También hemos visto cómo se ha llevado la polémica dentro del Consejo de Participación Ciudadana y ¿Debería Control eliminarse Social. este organismo, el Eso eso debe CDS? eliminarse porque prácticamente ha sido llena de polémicas, discursos, y esto también ha afectado incluso para señalar a las autoridades que titulares, ¿no? Se ha venido también prorrogando algunos concursos de méritos de oposición como tal. Entonces, sí es bastante preocupante. Ahora, también dentro de las preguntas que se han señalado aquí, que es necesario hablar, dentro del referéndum está el tema del establecimiento de las bases militares extranjeras, y en la segunda pregunta nos encontramos en cambio con la eliminación de asignar los recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución, y la tercera es la reducción de los asambleístas. Estas 3 preguntas ya se encuentran como para la papeleta, y la cuarta sería el tema de ir o no ir a la constituyente, ¿no? Entonces son temas los cuales nosotros debemos tener en cuenta. Claro. Ahora, dentro del texto de la Constitución también recuerda que existe una parte dogmática y la otra parte orgánica. La dogmática, la que tiene que ver con los derechos y las garantías, y la parte orgánica con la organización del poder, es decir, la función ejecutiva, legislativa, judicial. Antes, en la Constitución del 2008 también se incluía el tema del Consejo Nacional Electoral,
y la función electoral, y también la función de transparencia y control social, ¿no? Pues vamos a ver qué es lo que se quiere introducir y cuáles van a ser los perfiles para la constituyente, porque no podemos meter a cualquier novelero ahí dentro de la constituyente, ¿no? Imbabura tiene solo Imbabura y Carchi y otras 12 provincias, solo uno, ¿no? Se elige un solo Exacto, asambleísta. sí, según la estructura que se ha analizado y según los anexos que estarían para el tema de del referéndum y la consulta popular, en este caso la consulta popular para lo que tiene que ver la constituyente. Entonces, estimado Jaime, yo creo que es necesario sentarnos, analizar, crear mesas académicas para Claro. poder ver cuál es el mejor perfil para nuestra provincia, para la constituyente, porque no vamos a permitir que alguno improvisado o alguna persona ¿Quién que ni debería ir? Es siquiera en decir, su me vida ha refiero, abierto ¿qué un perfil libro de debería derecho tener el nuevo constitucional. asambleísta representante de Imbabura? ¿Qué perfil? Primero, debemos centrarnos en que debe ser una persona proba, una persona que conozca de derecho constitucional, una persona que conozca sobre ciencias políticas digamos, sobre el tema de las ciencias sociales que también van de la mano, ¿no? Claro. Lo que es el derecho, las ciencias No alguien de políticas. la farándula, ¿no? No Ni del era nadie de fútbol. la farándula, ni tampoco esos políticos que ya están prácticamente quemados y que solo aparecen en época de elecciones, o de esas personas que están queriendo pescar a río revuelto. Esas personas no pueden ir a la constituyente. Es Ok. necesario decirles que deben ser personas que se han preparado, personas que quieren un cambio, una transformación para el país, porque depende del texto constitucional de cómo vamos a seguir, porque caso contrario, vamos a seguir en lo mismo. Si es que estamos con políticos improvisados, de la noche a la mañana hay cambios radicales, aparecen nuevas autoridades, aparecen personas que desconocen incluso de la realidad que les rodea, les desconocen de temas elementales de realidad nacional, geografía. Entonces, estas personas prácticamente, ¿cómo van a una constituyente? Eso no puede Claro. ser. Muy bien. Quiero agradecer a Luis Alejandro Vázquez, abogado litigante. Gracias, Luis, por la entrevista. Buen día. Gracias, estimado Jaime. Yo estoy a las órdenes. Cualquier situación para el Correcto. periódico Expectativa es un gusto poder aportar y estos temas nos deben conllevar a informarnos por fuentes confiables. No vayan a estar revisando en páginas que no son correctas como tal, Así es. sino a ir a medios oficiales para que no se desinformen. Necesitamos ir con conocimiento de la causa si es que va a haber una constituyente y también debemos estar pendientes de cuáles son las decisiones de nuestras autoridades y también qué es lo que está sucediendo en estos Muy días. bien. Okay. Hemos conversado con Luis Alejandro, el magíster, Luis Alejandro Vázquez, abogado litigante en Expectativa. En los próximos días hablaremos de las preguntas, de la consulta y del referéndum, su contenido, a ver si están de acuerdo o no, en fin, usted decide, amable seguidor de Expectativa, sí o no a estas preguntas. Nosotros solamente informamos de los acontecimientos. Somos mediadores, no de la paz o del conflicto, sino mediadores de la información. 8:26, aunque claro, en este momento el tema de la paz es nuestra aspiración, que retorne la calma al país y que volvamos a la normalidad y se sienten en la mesa de negociaciones, de diálogo, el gobierno y quienes están protestando, quienes representan a los movimientos sociales y políticos en contra de la política económica del régimen. Siempre es bueno saber plantear las alternativas, la protesta junto a la propuesta. 8:26, el asambleísta de Imbabura, Pablo Jurado Moreno, se refirió al tema del paro y lo que está ocurriendo en Imbabura. Al ofrecernos comida, al ofrecernos militancia, al ofrecernos abogados. Yo fui 2 veces prefecto de Imbabura y conviví obviamente con nuestras 36 parroquias. Y es posible que para quienes no conocen, es posible que piensen que en las familias indígenas no hay buenos abogados, no hay excelentes abogados. Por lo tanto, ni los vecinos ni los indígenas necesitamos que nos ofrezcan abogados, porque abogados hay de sobra en las líneas
de nuestras comunidades y en nuestros sectores campesinos. Bien, ahí estaba el asambleísta de Imbabura, Pablo Jurado Moreno, quien también es abogado y periodista con hoy en descanso. El periodista y político Pablo Jurado Moreno, en su intervención en la Asamblea Nacional, ha sido alcalde de Ibarra, prefecto de Imbabura, concejal de Ibarra y tantas cosas más, tantos cargos más. La presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, Lucía Jaramillo, indicó que la reforma a la Ley de Movilidad Humana contempla deportaciones y la prohibición de retorno al país por 40 años. Lo que ha rechazado son temas de forma y no de fondo, y nosotros vamos a volver a incluir en esta reforma a la Ley de Movilidad Humana el tema de la deportación. Persona que represente un riesgo para el país será deportada inmediatamente en 24 horas y no podrá regresar al país en 40 años. Eso es lo que nos pide la ciudadanía y nosotros vamos a insistir hasta el último por lo que se respete la voz de los ecuatorianos. Ecuador es un país de puertas abiertas, pero para la gente que viene a hacer el bien, para la gente que viene a aportar, para la gente que viene a beneficiarse del turismo, de la gastronomía, para la gente que viene a cumplir las leyes locales y las leyes nacionales. Ya no podemos permitir que malos elementos sigan viniendo a nuestro país a delinquir. Bien, ahí estaba la asambleísta Lucía Jaramillo, 8:29 en expectativa. Este periódico digital buscó una entrevista con Peter Ovidia, director del partido RC5, Revolución Ciudadana, y claro, él supo manifestar que está de vacaciones y que no puede atender la entrevista. Lamentamos, aquí le estábamos dando el espacio para que se pronuncie respecto de esos audios que se filtraron en conversaciones con dirigentes del partido, en donde él dice que están apoyando al paro de la CONAIE con jóvenes que están camuflados y están actuando. Pero claro, queríamos esta respuesta, pero él dijo que está de vacaciones. No sé si del partido, de la dirigencia del partido, o está de vacaciones del cargo que tiene como director de participación ciudadana en la prefectura de Imbabura, ahora mismo dirigida por gente de la Revolución Ciudadana. 8:30, momento de decirles gracias, amigos, por la entrevista, por la asistencia a estos diálogos en expectativa. Mañana estaremos con más noticias. Que tengan un buen inicio de semana. Hasta vernos pronto, señoras y señores. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción: Jaime Salazar.